Por todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 12 de Av, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy veremos alajot del Hagabait y nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a si es que está permitido ingresar al Hagabait, al lugar del Bet HaMikdash. Dice la Hagah que cuando nos referimos al Hagabait, nos referimos al monte sobre el cual residieron ambos Bet HaMikdash hasta que fueron destruidos. Sector el cual, posterior a su destrucción, vinieron los Ishmaelim, musulmanes, y construyeron ahí mezquitas en aquel lugar que hasta el día de hoy se las puede ver dentro de aquel área. Parte del sector que se encuentra en la cima de aquel monte es el sector donde residía el Bet HaMikdash mismo, es decir, la edificación misma, y la otra parte del sector es el área conocida y considerada como el Hagabait, el monte del Bet HaMikdash. Para poder entender la santidad del sector del Bet HaMikdash, el Rambam nos escribe en Ilhot Bet HaBechira, en el capítulo 6, que el nivel de santidad que existe en el sector del Bet HaMikdash es muy alta y está absolutamente prohibido que una persona la cual posee impureza de muerto, que es impureza llamada bajo el nombre de Tamemet, ingresa al sector del Bet HaMikdash. Luego continúa el Rambam y trae que el nivel de la primera santidad que fue santificada por Shelomo HaMelech en el primer Bet HaMikdash en Yerushalayim fue una santidad que no solamente existió en aquel momento, sino que continuará existiendo en el futuro para siempre, es decir, una santidad que nunca se va a interrumpir, incluso si es que la edificación misma del Bet HaMikdash haya sido destruida. Ahora, ¿qué vemos de las palabras del Rambam? Vemos que la santidad que reside sobre el lugar del Bet HaMikdash es algo eterno y no se verá interrumpido por nada, significando que toda persona la cual posee impureza de muerto, Tamemet, tiene absolutamente prohibido ingresar ahí. Por ende, hoy en día, donde todos poseemos impureza de muerto, Tumat Met, dado que no hay nadie en el mundo quien no haya tocado a alguien quien sí esté Tamemet o que haya ingresado a una edificación techada donde haya un muerto, resulta que todos tenemos absolutamente prohibido ingresar al sector donde se encontraba el edificio del Bet HaMikdash. Y quien ingrese en el lugar, Hayav Karet, ingresa en una prohibición natural de corte espiritual, lo cual es uno de los pecados más graves que hay en la Torah. Hay algunos comentaristas que traen en nombre del Ravad, Rabbi Avraham ben David, también unos sabios Rishonim, que no existe prohibición de karet al ingresar en nuestros días al sector donde se encontraba construido el Bet HaMikdash. Básicamente por el hecho de que el Ravad discrepa con las palabras traídas anteriormente por el Rambam. Sin embargo, respecto a la halajá, esta opinión fue absolutamente desplazada para la halajá, tal como escribió el Radbaz, Rabbi David ben Shlomo y ben Zimra, entre otras teorías halágicas, trayendo que para la halajá, con seguridad, que opinamos como el Rambam, y el resto de halágicas que también opinaron como el Rambam y prohíben de forma absoluta ingresar al sector del Bet HaMikdash, incluso durante nuestros días. Y toda persona que ingrese ahí incurre inmediatamente en una prohibición de karet, sobre todo por el hecho de que, según muchas autoridades halágicas, la opinión del Ravad también es como la del Rambam, que existe una prohibición de la Torah al ingresar en el sector, incluso durante nuestros días, tal como trae el Gaon Arav Kook en Sushut Mishpat Kohen en Siman Tzadivav. Ahora, respecto al resto del sector y el área de Hagabait, que no pertenece al sector donde se encontraba la edificación misma del Bet HaMikdash, trae el Rambam en Ilhot Bet HaBechira y en Ilhot Biat HaMikdash también, el capítulo 3, que no está prohibido que ingresen ahí personas con impureza de muerto, Tamemet, escribiendo que incluso el cuerpo de un muerto puede ingresar en esa área del Hagabait. Por ende, basado en esto, todas las grandes autoridades halágicas de las últimas generaciones han analizado el tema respecto a si existe alguna forma de poder permitir el ingreso a ciertos lugares del sector del Hagabait,
o si acaso se debe prohibir por temor de que se ingrese en el sector donde sí estaba construido el Bet HaMikdash, la edificación del Bet HaMikdash, y se incurra en consecuencia en una prohibición de la Torah, Haz ve'Jalila. Maral Rabbeinu Ovadia Yosef, en su libro, en su Shut Yabia Omer, en el tomo 5, y también en su libro Hazon Ovadia, de Ta'aniot, analizó este tema de forma muy extensa, trayendo pruebas de las distintas autoridades halágicas que en la práctica no existe nadie quien sea experto como para saber dónde era exactamente el lugar donde estaba construido el Bet HaMikdash, lo cual significa que la mayoría o prácticamente todo el sector del Hagabait se considera en duda si acaso es el lugar donde estaba construido el Bet HaMikdash o no, quedando todo el sector como un Safek de Oraita, un lugar en duda donde es posible incurrir en una presión de la Torah en caso de ingresar. Y trajo también ahí las palabras del Gaon Shirat David en Sukkot 3, Drishat Zion Yerushalayim, quien trajo que incluso si es que la persona se sumerge en la mikve antes de ingresar al sector, igual así se lo debe prohibir, incluso si es que se desea ingresar por motivos de mitzvah, dado que esto va a causar que más gente comience a ingresar al sector del Hagabait y va a terminar ingresando al sector donde estaba construido el Bet HaMikdash, incurriendo en una prohibición de la Torah, Haz ve'Shalom. Ahora, respecto al resto de las impurezas, como por ejemplo impureza de nidá, impureza de yoledet, de una mujer que dio a luz, impureza de Baal Keri y otros tipos de impurezas que son comunes, estos tipos de impureza prohíben que la persona ingrese en todo el sector de Hagabait, y no solamente al sector donde estaba construido el Bet HaMikdash, a menos de que se haya sometido a una sumersión en la mikve y haya esperado en algunos casos 1, 3 o 4 días, dependiendo del caso, y las personas hoy en día no saben estas leyes de forma correcta como para no incurrir en una prohibición. Por ende, cualquier tipo de acción que involucre ingresar al Hagabait es una acción propensa a causar tropiezos sumamente graves en las personas, conllevando a que personas que poseen este tipo de impureza ingresen en el sector de Hagabait e incurran en una prohibición de la Torah. Claramente hay mucho más que extenderse en este tema y explicar el problema que involucra el subir a Hagabait, pero con lo que vimos hoy es suficiente para entender la prohibición, y por ende, en resumen y como halajá práctica, está absolutamente prohibido subir e ingresar al sector del Hagabait, y quien lo haga y se exponga a sí mismo a esto está incurriendo en una posible prohibición de la Torah de Karet. Be'ezrat Hashem, mañana continuamos con nuestro shiur de halajá yomit. Que tengan todos un excelente día.